presenta Nada sin nosotros ni nosotras. Un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros ni nosotras. Con Sandy Choreño, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Nada sin nosotros ni nosotras a través de Radio Ciudadana. Les saluda Sandra Vázquez. Le invito a que nos siga ya en este momento en las redes sociales, @sin nosotros no en Twitter y Nada sin nosotros con X en Facebook. Sandy Choreño en la conducción. ¿Cómo estás, Sandy? Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Pues aquí el programa de las Sandys. Muy contenta porque vamos a iniciar un programa más de Nada sin nosotros ni nosotras. Un sábado muy cálido, un sábado en el que vamos a hablar de poblaciones callejeras con discapacidad. Se había quedado ya un programa por ahí pendiente en el que había venido Ángel Soriano del Caracol, había venido también una educadora para hablarnos del tema de poblaciones callejeras con discapacidad, y también tenemos a David Galaviz de ARS Socialis que nos va a hacer una invitación. Vamos a tener a Álvaro Robles que nos va a hablar de Aerosmith en Nada sin la música, y en Nada sin el cine vamos a tener la colaboración de Norma Lorena Loesa, que nos va a hablar de Stranger Things. Así que no se despeguen porque se va a poner muy bueno el programa. Esto es Nada sin nosotros ni nosotras. Bienvenidos y bienvenidas. Nada sin la música. Sin la música, hoy tenemos la colaboración del buen Álvaro Robles. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio de Nada sin nosotros ni nosotras. Bienvenidos a Nada sin la música. Hablemos de brechas generacionales. Hace 10 años, sin Instagram, con una incipiente comunidad en Twitter, con la emoción desbordada por Facebook e incluso por Hi-Fi, la mayoría de las noticias e información nos seguía llegando por los medios tradicionales. Televisión, radio, prensa, aunque ya se dejaba sentir la presencia de la ahora omnipresente Internet. ¡Ay, la red! Esa tele virtual que cubre el ancho mundo, según la propia definición de las iniciales www. Pues bien, fue por aquellos 2000 que los ojos de centenares de compatriotas, capitalinos y regiomontanos, presenciaron directamente, sin un smartphone de por medio, al potente quinteto de hard rock Aerosmith. Y si lo anterior no le suena demasiado arcaico, es decir entonces de aquella lejana y agitada primera mitad de los 90, con el grunge a punto de ebullición, donde Steven Tyler, al frente de los Chicos Malos de Boston, convocó en el domo de cobre capitalino a legiones de nuevos fans que recién los conocían gracias a sus melódicas y tarareables power ballads como Crazy, Amazing y Crying, incluidas en el disco Get a Grip. Sí, escucharon bien, el disco, ya que el formato MP3 apenas se estaba gestando y faltaría al menos un lustro para que nacieran los reproductores de MP3. Y si nos vamos más atrás, al Mesozoico ochentero, entre cassettes fosilizados, podemos encontrar registros auditivos de la colaboración que los gemelos tóxicos de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry, realizaron con Run DMC en la versión hard rock rapera de Walk This Way. Y si nos vamos más atrás, al Mesozoico ochentero, entre cassettes fosilizados, podemos encontrar registros auditivos de la colaboración de los gemelos tóxicos de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry, que realizaron con Run DMC en la versión hard rock rapera de Walk This Way. Pero antes, mucho antes, en los disérgicos 70, la pandilla bostoniana responsable de que más de uno haya tocado la guitarra de aire con canciones como Sweet Emotions o Dream On, ya era una consolidada banda que vendía millones de placas de acetato y reventaba estadios. Algo que, en mi opinión, pesa más que todas las reproducciones que suman en Spotify. Ya sea que nos parezcan etapas generacionales o eras geológicas, el encuentro de fans de distintas décadas el próximo 27 de octubre con motivo de la anunciada gira de despedida de Aerosmith será un evento irrepetible en el que sin duda habrá que estar presentes. En Nada sin la música les invitamos a que comenten en las redes sociales del programa cuál es su disco o canción favorita y no olviden utilizar el hashtag Nada sin la música. Finalmente les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como @alvarobles y por lo pronto no me queda más que desearles excelente fin de semana y excelente música. Muchas gracias, Álvaro, nos escuchamos el próximo fin de semana. Nos escuchamos, hasta pronto. Luego.
comentaba al inicio del programa, tenemos a dos invitados, una invitada y un invitado, que nos van a hablar de dos temas que son muy importantes para Nada Sin Nosotros ni Nosotras. Vamos a darle continuidad al tema de poblaciones callejeras con discapacidad. Para tal efecto está aquí Alexia Moreno. Alexia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Sandy, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y tenemos a David Galaviz, que es presidente de ARS Socialis. Hola Sandy, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, ¿cómo están? Pues vamos a empezar primero con poblaciones callejeras con discapacidad y vamos a contextualizar un poco. En el programa pasado que estuvo Ángel Soriano nos hablaba de los derechos humanos de las poblaciones callejeras. Hablábamos de la discriminación y de la exclusión y de la segregación que vive este grupo de población. No obstante, cuando se tiene alguna discapacidad, pues es muchísimo peor. El nivel de discriminación aumenta porque no tienen derecho, pues no solo al derecho humano a la salud, sino a una vivienda, pues seguramente menos, pero todo lo demás, seguridad social, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar precisamente del derecho de esta población a vivir en comunidad. Cuéntanos, Alexia Moreno. Sí, como ya te había comentado mi compañero en el programa pasado, la población callejera pues está compuesta de muchas personas. Hay hombres, mujeres, jóvenes, niños y personas que tienen alguna discapacidad habitando en el espacio público. Aquí la cuestión, como tú bien lo decías, es que sufren demasiadas violaciones a sus derechos humanos. Ahora, la idea de tocar el tema del derecho a vivir en comunidad es justamente porque queremos hacer visible que estas personas o estos chavos que viven que habitan en la calle y tienen alguna discapacidad, la mayoría de las veces se ven excluidos por su sociedad, por su comunidad. No sé, me ha tocado ver casos de chavos que las personas pasan y no los ven o ni siquiera hacen visible que tienen una discapacidad, justamente porque tienen, no sé, se centran un poco más en que tienen mal aspecto, se están drogando y dejan de lado todas estas discapacidades con las que viven. Ahora, si nos ponemos a pensar que de por sí las personas que viven con discapacidad ya ven muchas violaciones a sus derechos, el hecho de que sea población callejera, pues esto lo maximiza todavía más. Así es. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando es algo visible, por ejemplo, que tengas alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad, pues no sé, visual, que alguien se pueda dar cuenta más o menos de eso, pues ya es visible. Pero si tienes alguna discapacidad psicosocial, es más difícil de notar, sobre todo con estas poblaciones en cuya cultura está a veces el uso de enervantes. ¿Qué te ha tocado ver al respecto, Alexia? Sí, como bien lo dices, el tema de la discapacidad psicosocial es un tema que se ve mucho en los grupos con los que trabajamos y justamente ocurre esto, como son chavos que constantemente están bajo el efecto de solventes, pues la gente cree que es justamente una consecuencia más del uso de esta droga. Y que también puede ser, ¿no? Sí, de hecho, no sé, existe como la posibilidad de que las personas ya tengan como esta discapacidad de nacimiento y demás, pero hay algunos más que lo generan por las condiciones de vida, por el abuso de algunas sustancias y demás. Pero sí, como decía Sandy, es como bastante complicado hacer visible esto y que existan espacios que los puedan atender, porque también ese es uno de los problemas, justamente como son personas que viven en la calle y que, no sé, se es más visible el hecho de que son personas en esa situación, pues no existen medidas para que ellos reciban la atención que necesitan. Por ejemplo, existen, en el caso de las personas con una discapacidad psicosocial, existen algunos lugares en donde pueden, siendo otras personas como los psiquiátricos, que las familias llegan y los llevan para que reciban alguna atención. Aquí el problema es que para que las personas ingresen tienen que llevarlos un familiar.
Entonces, como son personas de población callejera, pues es evidente que ese servicio se le ve negado. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿alguna persona se podría negar a ir a este tipo de centros o albergues? ¿Alguna persona callejera? ¿Podría negarse? O sea, si llega algún policía, algún vecino, es que me ha pasado mucho, sobre todo en mi colonia, Puebla, Jalapa y Puebla, tenemos a mucha población callejera. Y entonces vecinos hablan a la policía y le dicen, es que dan mal aspecto, es que se están drogando, es que no sé qué. Y llega la policía y se los lleva a veces con violencia. Ellos tienen derecho a decir, no me quiero ir, me quiero quedar, o ¿qué podría en esos casos pasar? Sí, de hecho, llega a ocurrir mucho que los vecinos se quejan de ellos porque tienen mal aspecto, porque los ven drogándose ahí, y nos ha tocado también que los chavos nos cuentan que los vecinos hablan a la policía, no sé, las personas de los negocios que están cercanos al punto en el que se quedan, le llevan a la policía para que se los llevan. Pueden inventar hasta que cometieron algún delito o algo así. Y sí, o sea, evidentemente ellos pueden negarse a ir al espacio a donde los quieren llevar. Creo yo que no es como lo más adecuado el hecho de que usen la fuerza. Recordaba que en el programa pasado mi compañera te comentaba justamente eso, ¿no? Que se veían violentados muchos. Y muchas veces pasa esto, o sea, que los policías o los vecinos son los que ocupan esta violencia con ellos. Y también recordaba que te decían que cuando existían este tipo de eventos, justamente las personas que más afectadas se veían eran esas personas que sufrían alguna discapacidad. Muy bien, vamos a ir a un corte. Regresando vamos a hablar de inclusión laboral para población callejera con discapacidad y de proyecto de vida. Y también lo que nos están pidiendo mucho es que ya entrevistamos a David Galaviz de AR Socialis para hablar del tema LGBT. Ya están llegando. Muchas gracias y regresamos en Nada Sin Nosotros Ni Nosotras. Así es, les recuerdo que estamos en vivo, que nos pueden marcar al 5604-8229, 5604-7926 y también al 01800-670-1680 para que comparta con nosotros sus opiniones. Estás escuchando Nada Sin Nosotros Ni Nosotras. En un momento continuamos. Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 en amplitud modulada y canal 107.9 HD2 en radio digital. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gov.mx/Mujeres sin Violencia. Secretaría de Gobernación. Juan, revisa los horarios del cine en tu teléfono. No, me sale carísimo con el plan que tengo. Claro, ¿por qué no comparaste antes de contratar? Si no te gustó, cámbiate y llévate tu mismo número telefónico. Es tu derecho. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que al contratar un servicio de telefonía fija, móvil o de televisión restringida puedas elegir la compañía y el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Ingresa a comparador.ift.org.mx. El IFT está contigo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Listos para viajar? Nosotros tenemos tu pasaporte. Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su asiento, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar. Déjate llevar por los aires musicales de 660 AM. Pasaporte. Lunes y viernes a las 9 de la noche. Y los sábados, no te lo pierdas, a las 2 de la tarde. Radio Ciudadana. 660 AM. Todas las versiones. Ya regresamos. Escuchas Nada Sin Nosotros Ni Nosotras.
Sin Nosotros ni Nosotras a través de Radio Ciudadana, como cada sábado de 12:30 a 1. Continuamos en vivo. Sandy Chorén. Así es, pues estábamos entrevistando antes del corte a Alexia Moreno del Caracol y hablábamos precisamente de todos los estigmas y la discriminación que vive la población callejera, y le aumentamos un nivel a la discriminación, que es población callejera con discapacidad. Hablamos, por ejemplo, ahora de inclusión laboral. ¿Cómo incluimos a esta población a la vida laboral y que sea una vida laboral digna, trabajo digno? Mira, cómo los vamos a incluir, creo que es una pregunta que no te puedo resolver. O sea, no te puedo decir como haciendo esto y esto. Sí creo que ahí las organizaciones de sociedad civil y organizaciones privadas pueden y deberían, tienen como un gran campo de acción para empezar a trabajarlo. No sé, el tema de población callejera con discapacidad es un tema que se ha tocado muy poco, entonces creo que es un área de oportunidad muy buena en donde se podría empezar a trabajar y diseñar como estas acciones que tú me preguntas. No sé, si nos ponemos a pensar en las escuelas, en el transporte público y demás, ya existen como algunas medidas que te ayudan a incluirlos para que, no sé, se mejoren estos temas de accesibilidad a algunas instancias y todo. Ahora, yo creo que en cuanto al aspecto laboral se podría hacer lo mismo. Estaba recordando, en el Caracol hace algunos meses se dio un taller de cartonería, y lo que el profesor hizo fue que en lugar de buscar que que los chavos se adaptaran al material con el que él siempre trabajaba, les dio diferentes materiales para ver con cuál ellos podían trabajar mejor, y justamente de ahí empezar a trabajar. O sea, y es esto, el hecho de hacer visibles las necesidades que tienen, porque no es nada malo el hecho de notar que, no sé, uno de los chavos tiene algún problema para caminar o para hablar, va a ser visible esto y justamente empezar a diseñar medidas con base a estas dificultades que ellos tienen, para que les sea más fácil no sé, entrar en algún medio laboral. Creo también que es importante el hecho de concientizar a las personas que se encuentran en estos lugares en donde van a trabajar, para que sea más fácil para ellos realizar sus labores. No sé, por ejemplo, en el caso de los chavos, las únicas personas que posiblemente los ayudan son las personas de los puestos con los que trabajan, que les dan la mercancía, o que los dejan ayudarlos a poner los puestos y demás. O sea, los mecanismos de trabajo de los chavos de población callejera justamente son esos, pero sí creo que se pueden empezar a diseñar, no sé, muchísimas estrategias para que trabajen ya sea por cuenta propia, elaborando algún tipo de cosas y venderlas, o también entrando en alguna empresa o una institución que les pueda ayudar a ellos. Muy bien, vamos a hacer un break porque vamos a hablar con David Galaviz de AR Arts Socialis. David, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Sandy, otra vez. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, en tu programa. Gracias. ¿A qué se dedican en Arts Socialis? Trabajamos para prevenir la discriminación, y una de nuestras líneas de trabajo es discriminación por diversidad sexual. Entonces, como parte de esto, ahora tenemos el Encuentro Nacional de Activistas LGBTI, Morelos 2016. Cuéntame, ¿por qué ha generado muchísima expectativa este encuentro nacional? Pues mira, una de las razones por las que ha generado tanta expectativa es porque hay una necesidad enorme de que nos reunamos las personas que hacemos activismo en todo el país y platiquemos de qué estamos haciendo, de qué problemas tenemos, de cómo lo estamos haciendo, de qué logros tenemos. Hay una necesidad enorme de reunirnos y hablar de todos estos temas. Esa es una de las razones. Otra de las razones es porque tenemos un programa este año de lujo, ¿no? Vienen una serie de personalidades, muchas personas jóvenes de todo el país. Tenemos en el momento registradas personas de 26 estados del país. La mayoría de ellos son personas jóvenes, y por otra parte tenemos personalidades, voy a mencionar algunos nombres nada más, pero hay muchos, ¿no? De la talla de Gloria Careaga, que ha dirigido ILGA, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas. Viene Adolfo Huerdín, que dirige un proyecto
proyecto muy interesante que se llama Frente Pro Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. Viene Jaime Cobian de Jalisco, que tiene un proyecto que se llama Congreso Nacional de Mexicanos y Mexicanas Nos LGBT. comentabas de Morgana, también va a estar Morgana. Morgana Love va a estar con nosotros el día de la clausura, el domingo en Tepoztlán. Nos va a ofrecer un recital de ópera. Todo un lujo, te digo. Sí. Oye, y me comentaban también que van a poner en ese festival, en este encuentro, el documental La Primavera Rosa, que también estuvo aquí en el Distrito Federal y que fue un boom en esos días. Correcto, también va a estar La Primavera Rosa, y con la proyección del documental van a venir algunas de las personas que participan en el documental, algunos de los activistas y de las activistas que participan. Es un programa de lujo, te digo. Tenemos también una serie de mesas de trabajo muy interesantes. El tema de este año es activismo LGBTI y política institucional. Esa es otra de las razones por las que el interés que ha generado pues es importante. Queremos hablar de qué hemos logrado, qué más queremos lograr, qué relación hay actualmente y creemos que debería haber entre el activismo LGBTI y la política institucional. El activismo LGBTI debe tener solamente, esa es una de las preguntas, el interés de subir a tener un puesto de elección popular o un puesto en gobierno, digamos, porque mucho del activismo, por lo menos en Morelos, parece estar enfocado ahí solamente. Y se nos olvida que hay una serie de áreas en las que debemos trabajar y que mucha gente trabaja a lo largo y ancho del país, ¿no? Así es. Oye, Carlos Romero en Twitter te felicita por todo tu trabajo. Dice que no ha sido fácil este congreso. Sí, no ha sido fácil, como nunca es fácil organizar un encuentro de activistas. Por supuesto, hay una serie de versiones de los hechos siempre, y por supuesto hay una serie de posiciones. Hay gente que está interesada en hablar de unas cosas y ve otras como que no son importantes, y hay que lograr que todas estas visiones, todas estas ideas, todos estos intereses logren de alguna o de otra manera estar representados sin que uno anule a otro, ¿no? Claro. Y eso es complicado. Oye, Carlos, ¿qué días va a ser el encuentro? El encuentro este año es del 25 al 28 de agosto en Cuernavaca. Son las mesas de trabajo, la inauguración, y la clausura oficial es en Tepoztlán, Morelos, el domingo 28 de agosto. ¿Pero en qué parte de Cuernavaca? En el Jardín Borda. Okay. Van a ser las mesas de trabajo. La inauguración hasta el momento está planeada en el Palacio de Cortés, pero parece que no cabemos. Tenemos tal éxito que parece que no cabemos en la sala que originalmente iba a ser, y va a ser entonces en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. Eso parece que es lo que va a suceder. Originalmente estaba anunciada en el Palacio de Cortés, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy obvia, pero ¿por qué es necesario que todos los activistas LGBTTI se reúnan para ver sus agendas, para compaginar, para platicar, para reconocerse incluso? Claro, mira, te platico, el caso de Morelos en el momento es un caso complicado, ¿no? Pero no es el único caso que está sucediendo en el país donde después del matrimonio igualitario o antes del logro del matrimonio igualitario hay inquietud social, ¿no? Esta inquietud social no es generalizada, aunque las marchas que se han hecho lo hicieran parecer como que es generalizado y que todo el mundo está en desacuerdo. Eso no es cierto, ¿no? Es una parte de la población, o a lo mejor son unas organizaciones, unas instituciones con ciertos intereses que generan estas marchas y hacen parecer como que el descontento es generalizado cuando no lo es. Así es. Esa es una de las razones por las que necesitamos, por ejemplo, ahora en Morelos, reunirnos los activistas, porque está sucediendo también en otras partes del país, ¿no? En Jalisco, en Nuevo León y en otros estados, este descontento se está dando. Y lo que queremos es platicar, conocernos y también proponer maneras de articular nuestros esfuerzos por lograr una vida mejor para todas y todos.
Claro, pues ahí también un reconocimiento para Adolfo Borduin, que hace, como dices, pues aquí en el DF un trabajo muy interesante con el CIDISEX. Tenemos preguntas, querida Sandy. Sí, bueno, pero esto es de las poblaciones en situación de calle. Dice José Antonio Flores que por donde él vive hay muchas personas en situación de calle y es difícil convencerlos. Le pide a nuestra invitada algún tip, algún consejo de ayuda para encaminarlos para que salgan de las calles. Pues mira, Sandy, lo que te comentaba durante el corte, ¿no? Que, pues sí, evidentemente muchas veces los chavos no se quieren ir a ningún espacio de atención porque se ha documentado que en esos espacios los maltratan. Entonces, muchas veces es más digno para ellos estar viviendo, no sé, en el espacio público, o al menos saben que no están como bajo estas reglas o esos malos tratos de las instituciones a las que los llevan. Creo que no entendí cómo, no tengo muy clara la pregunta que hacía, pero parece ser, o si lo entiendo así, que quieren saber cómo hacer para que dejen de estar en la calle, para retirarlos. Entonces, creo que eso es un trabajo muy, muy largo, como ya te había dicho, pues es importante hacer este trabajo primero de cambio cultural con la comunidad en la que viven, para que comiencen a ser visibles que hay personas habitando en el espacio público, hacer un trabajo educativo con los chavos como el que hacemos en el Caracol, en donde podemos abarcar temas desde reducción del daño por el tema de las drogas, la violencia y demás, y algunos otros trabajos de defensoría que a ellos les van a ayudar a mejorar sus condiciones de vida y, si es posible, salir de las calles. Pero yo también creo, bueno, ese es mi punto de vista muy personal, que no juguemos el papel de salvador, ¿no? De salvadora, de hay que sacarlos de las calles. Creo que cada quien ahí, la autodeterminación es el principio fundamental, y muchos de ellos pues han vivido y sobrevivido en calle, han nacido ahí, y muchas de las veces no quieren irse a algún lugar porque creemos que llevarlos a un espacio seguro en nuestra cabeza pues es lo ideal, ¿no? Sí, aquí el problema es justamente eso, que muchas veces se puede creer que tenerlos en un albergue o en algún tema de institucionalización es lo más propicio para ellos. Yo también coincido contigo, creo que lo primero sería aceptar que existen como diferentes condiciones que los llevaron a vivir en la calle y trabajar desde ahí, o sea, el hecho de aceptar también que existen diferentes estilos de vida. Claro. Oye, nos dice para David Galaviz, @Maraciro, que en dónde puede encontrar todo la información del evento, el programa. Uh-huh. El programa está en internet. Una manera de encontrarlo es yendo a la página de Facebook Encuentro Nacional de Activistas LGBTI. Ahí te podemos dar la información de dónde está publicado el programa. El programa está publicado en lgbti2016.arsocialis.org, y también la convocatoria. La convocatoria para recibir trabajos ya está cerrada. Se cerró el 10 de agosto, pero todavía estamos recibiendo registros, sobre todo si no solicitan apoyo, ¿no? Muy bien, vamos a ir a cápsula. Nada sin el cine. En Nada sin el cine, hoy nos reseña Norma Lorena Loesa. ¿Cómo estás, querida Norma? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan. Bueno, pues en esta ocasión me gustaría decir que no voy a hablar propiamente de una película, pero de una serie que nos viene ofreciendo el sistema Netflix y que finalmente, aunque no es una película, tiene muchísimas referencias cinematográficas muy interesantes. Algunas de ellas nos refieren al cine de Steven Spielberg, que trata esta parte de la adolescencia que es entre todos juntos en un tema de compañerismo y amistad, buscar descifrar un misterio. También lo vemos retomado en otras películas como Stand By Me, de una adaptación de una novela de Stephen King,
que también trata esta parte de los adolescentes, la adolescencia, la incertidumbre del futuro, pero también el compañerismo y la amistad. Stranger Things es una visión más contemporánea, aunque está ubicada en los años 70. Tiene una estética que nos remite a esa época, muchas de las cosas que aparecen, las bicicletas, los walkie-talkies, los juegos de mesa, etcétera. Pero aparte tiene un soundtrack muy interesante. Yo creo que Romina en algún momento nos tendrá que comentar acerca de eso. Pero en general la serie representa una muy bien realizada serie de corte cinematográfico en donde tenemos muchísimas referencias del cine que conocemos y nos gusta, aparte de un soundtrack que seguramente será el éxito de este verano, junto con toda una lógica, una estética que nos remite a quienes vivimos en los años 70 y 80 a una infancia en donde había muchos misterios que descubrir. Ni qué decir que Las Cosas Extrañas son una serie de terroríficos monstruos que quien vea la serie irá descubriendo. Tiene un toque de suspenso y de humor que es bastante interesante. Está disponible en Netflix y la recomendamos muchísimo para cerrar el verano. Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias a David Galaviz de Ars Socialis por estar aquí, querido David. Un correo donde te podemos localizar. Sí, Sandy, es contacto LGBTI2016@gmail.com. Si nos escriben ahí, se pueden registrar y les damos toda la información. Mucho éxito y vamos a esperar a que nos des toda una reseña, por favor, de lo que pasa. Alexia Moreno del Caracol, muchas gracias. Tus redes. Sí, mira, para que conozcan un poco más de lo que hace el Caracol, pueden entrar a Facebook, es el Caracol AC, y en Twitter nos encontramos de la misma forma. Muchas gracias, Alexia, y muchas gracias por ese trabajo, la entrega y la pasión que le ponen a la defensa de la población callejera. Sandy, nos vamos. Gracias a Raimundo Fierros en la operación técnica, Claudia Flores en la producción, Sandy Choreño en la conducción. Soy Sandra. Gracias. Continúa en sintonía de Radio Ciudadana. Buenas tardes. Bye. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Nada sin nosotros ni nosotras, un programa que informa sobre el ejercicio de los derechos de las personas en todos sus ámbitos. Nada sin nosotros, con Sandy Choreño, por Radio Ciudadana 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio.